Un saludo tengan todos. Es una gran bendición poder juntarnos alrededor de la palabra de Dios en este día para profundizar en los principios maravillosos de la palabra de nuestro Dios. Quisiera invitarles a escuchar lo que dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 7, en esta ocasión los versos desde el 1 hasta el 6. Si usted me acompaña, podemos leer juntos. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Pensemos en este momento en el tema una solución eficaz. Cuando nosotros leemos este pasaje de la Biblia, tenemos que remitirnos un poco antes a lo que sucedió. ¿Y qué sucedió unos años atrás? Podemos mirar, y aquellos que conocemos la Biblia, tener un poco de entendimiento, principalmente en el libro de los Jueces. Cuando el libro de los Jueces se escribe, cuando el libro de los Jueces relata la historia de la nación de Israel, es muy interesante lo que se expresa. Eran unos momentos de altos y bajos de la nación de Israel, en un ciclo que normalmente era así. Tenían prosperidad, tenían bendición. En ese tiempo se olvidaban de Dios, venía una nación y lo esclavizaba, regresaban al clamor, al arrepentimiento. Dios levantaba a un hombre, a alguna persona que él usaba para libertar al pueblo de la esclavitud de una nación enemiga. Volvían otra vez a la bendición, se olvidaban y regresaban otra vez al pecado. Ahora, ese es el trasfondo de la nación de Israel en este tiempo. Y es interesante ver también lo que la Biblia dice en el último versículo del libro de los Jueces, que expresa: en ese tiempo no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Posteriormente, algunos años después, Samuel, este profeta y juez que narra aquí esta historia bíblica, asume el liderazgo de la nación de Israel en uno de los momentos de peor crisis de la historia de la nación de Israel. ¿Por qué decimos en una de las peores crisis? Porque los filisteos habían hecho guerra contra Israel. Habían dominado a Israel durante mucho tiempo, pero sucedió algo que cambiaría la historia de la nación de Israel. Es que el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo fue tomada por los filisteos. Y en una ocasión, la esposa de Fines, el hijo del sacerdote Elí, cuando fue a dar a luz su hijo, que murió en ese acto, le puso el nombre Icabod, que significa traspasada es la gloria del Dios de Israel. Era tanta la situación de crisis, era tanto el problema, que por primera vez en la historia el arca fue trasladada a la casa de los enemigos. Este es el contexto en el cual Samuel tiene que dirigir a la nación de Israel, un contexto de crisis, un contexto de falta de arrepentimiento del pueblo, un contexto en el que el pueblo estaba manifestándose en contra de la presencia de Dios. Se habían olvidado del Dios que los sacó de Egipto, del Dios que le hizo triunfar entrando a la tierra prometida. Encontramos ahora este pasaje. Samuel se ve en este momento como el juez de la nación de Israel, como el líder del momento que Dios había llamado y que Dios había ungido para una tarea gigante: sacar al pueblo de esta crisis, sacar al pueblo de esta severa situación. Hacía falta una solución eficaz. Hacía falta una solución certera en ese momento. Y Samuel, el ungido de Dios, el profeta de Dios, el hombre que Dios llamó y que él obedeció a ese llamado, se encontró en este momento crucial de su historia, en este momento clave de la nación de Israel. ¿Y qué propone ahora Samuel? Por eso dice la Biblia, si usted escucha lo que dice la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 7, ahora el versículo 3.
habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón volvéis a Jehová, si de todo vuestro corazón ustedes regresan. Eso es lo primero. Él está diciendo, tienen que arrepentirse. Y ahí la palabra volver es la palabra regresar, es la palabra cambiar de rumbo, pero vuélvanse de todo corazón. Nosotros sabemos que la palabra corazón en la Biblia, específicamente cuando se habla de aspectos espirituales, lo que significa es el centro del ser humano, el centro de los sentimientos, el centro del intelecto, el centro de todas las capacidades del ser humano, el alma. En muchas ocasiones, en el Antiguo y Nuevo Testamento, cuando se habla del corazón, se habla del alma, se habla del ser interior. Y es interesante notar también que para los hebreos no había diferencia entre la mente y el corazón. El corazón era una sola cosa. La mente y el corazón eran una sola cosa. De hecho, cuando usted puede leer lo que dice el Nuevo Testamento en palabra de Cristo, en una ocasión, Él expresó, del corazón salen los malos pensamientos. Eso significa que el corazón tiene esa capacidad de pensar, de razonar, es el centro de la voluntad también. Por tanto, los hebreos tenían el corazón como el centro de todo. Ahora, Samuel ofrece una solución eficaz. El primer paso, volverse, regresar, pero hacerlo de todo corazón. En segundo lugar, Samuel les dijo, quiten los dioses ajenos, y expresa un nombre de un dios, en este caso una diosa, Astarot, que era la diosa de la fertilidad de los cananeos, una deidad muy importante. Y Samuel le está diciendo ahora, en segundo lugar, quiten los dioses ajenos. Es tan interesante y a la vez triste notar que los israelitas se habían olvidado de Dios. En generaciones futuras, en generaciones, ya se habían olvidado de lo que Dios había hecho, de la manifestación del poder de Dios, de cómo Dios obró con ellos, dándole victorias tras victorias. Ahora tienen a Astarot y a Baal. Y Baal, que se menciona en este texto también, era para los cananeos el dueño, el señor, y Astarot era el complemento femenino de Baal. Tenían esas dos deidades importantes para los cananeos. Ahora, los israelitas habían introducido esas dos deidades en la liturgia, en el culto que ellos estaban ofreciendo en ese momento. Le habían dado la espalda a Dios a través de la idolatría. Habían asumido esos dioses como divinos para ellos también, como deidades que ellos adoraban. Samuel está diciendo ahora, si ustedes quieren que vengan tiempos de bendición, si ustedes quieren que el Dios de Israel se manifieste otra vez, que la tierra sea fructífera, que ustedes sean librados de los enemigos, que esta crisis que ustedes están pasando termine, tienen que quitar los dioses ajenos. Notemos, la palabra quitar es abandonar, es dejar. Y la pregunta sería, ¿quiénes tenían que quitar los dioses ajenos? Evidentemente, los hebreos lo tenían que quitar. Los israelitas tenían que quitar los dioses ajenos. Era una acción de ellos. Era una actitud de ellos en primer lugar. De esta misma forma, mi querido amigo y mi querida amiga, nosotros tenemos que tomar pasos importantes en la vida para obtener la bendición de Dios, para salir de las crisis, para salir de los momentos difíciles. Primero, volvernos a Dios de todo corazón y quitar lo que hay en nuestro corazón que no es agradable ante Dios. En este caso, los israelitas tenían que sacar esos ídolos que tenían delante de ellos, pero que también lo tenían dentro de su corazón. Muchas veces tenemos cosas dentro de nuestro corazón que no son agradables a Dios. Usted no se ha puesto a pensar en estos días, si en este tiempo que nosotros estamos viviendo, si en medio de esta crisis que nos estamos desarrollando en medio de todos estos problemas, probablemente Dios nos esté diciendo que miremos hacia adentro, que miremos hacia el corazón, que quitemos de nuestro corazón lo que no es agradable. Y muchas veces decimos, Señor, quítame esto que yo tengo, quítame este defecto que tengo en mi vida, quítame esto que está dentro de mí. Pero no nos ponemos a pensar que eso nos toca a nosotros. Tenemos nosotros que quitarlo, tenemos nosotros que sacarlo. Y la idolatría era tan aborrecida ante los ojos de Dios porque sustituía el lugar de Dios como Señor y como soberano. Te preguntamos, ¿cuáles son las cosas
que intentan o que han logrado sustituir el lugar de Dios en tu corazón. Probablemente tú no tengas un ídolo en una mesa o en un lugar o en una esquina donde tú lo adores, pero probablemente en tu corazón hay muchas cosas que sustituyen el lugar de Dios. Y quiero que escuches con plena atención. La idolatría esclaviza. En mi país yo he visto a miles y miles de personas siendo esclavizadas por la idolatría. Pero la solución para salir de esa esclavitud es el arrepentimiento y el regresar a Dios. Nosotros adoramos a un Dios soberano, a un Dios grandísimo, que no se le puede representar como un objeto o como parte del mundo creado. Él está por encima de todo. Él es el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, a ese Dios que adoramos, a ese Dios que servimos. Es también muy importante notar que Samuel ofreció otros pasos para resolver la situación en la cual la nación de Israel estaba atravesando. Leemos también el verso número 3 que le dice: preparad vuestro corazón para Jehová. Ahora, no solamente era arrepentirse y regresar, que es el primer paso y muy importante, quitar los dioses ajenos, pero también preparar el corazón. Y el análisis sería: ¿cómo preparamos el corazón? Preparamos el corazón continuamente en acercarnos a Dios, en obediencia a su palabra, en obediencia a su ley, en amarle a Él de todo corazón. Y es un trabajo no de un día, es un trabajo no de 2 días, es un trabajo no de un año, es un trabajo de toda la vida, de levantarte cada mañana en arrepentimiento, de levantarte cada mañana con deseo de buscar a Dios, de levantarte cada mañana a leer, estudiar su palabra, amarla, obedecerla y abrazarla. Preparar el corazón significa estar abierto a lo que Dios te quiere decir, estar abierto a obedecerle continuamente. Y en cuarto lugar, Samuel le dijo también al final del verso número 3, y servid solo a Jehová, y él los librará de la mano de los filisteos. Servir al Señor. ¿Sabes que Dios ha puesto en tu vida recursos y talentos invaluables para que le puedas servir a Él, para que pueda honrar su nombre? ¿Con qué le vas a servir? Con lo que Él ha puesto en tu mano, con lo que tú tienes, con tus capacidades. Lo que Dios está buscando es la disposición de tu corazón, que le abras tu corazón y le digas: Señor, yo te quiero servir. Cuando miramos todo lo que estamos atravesando hoy, esta crisis tan severa que nos ha golpeado prácticamente a todos, tenemos que tener la misma posición del profeta Samuel: volvernos al Señor de todo corazón, quitar lo que a Dios no le agrada de nuestros corazones, preparar nuestro ser y servirle a Él con toda nuestra intención, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y quiero compartir 2 detalles más antes de terminar. Dice la Biblia en el verso número 6 que cuando ellos se reunieron en Mizpa, sacaron agua, la derramaron delante de Jehová, ayunaron aquel día. Significa que oraron, que buscaron el rostro de Dios y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. ¿Usted sabe lo que significa eso? Confesión. Tenemos que confesar también. Tenemos que arrepentirnos. Esta historia termina con una gran victoria de la nación de Israel contra los filisteos. La crisis llegó a su término, llegó a su final por la acción certera y la solución eficaz de un pueblo en arrepentimiento. Y como señal de este momento, que era costumbre muchas veces en la nación de Israel, Samuel levantó una piedra y en el verso número 12 expresa lo siguiente: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y la palabra Ebenezer significa piedra de ayuda. Es bueno que recordemos que cuando todo este tiempo pase, podamos decir: hasta aquí nos ayudó el Señor. Haber amanecido un día más de vida es una gran bendición de Dios. Cuando todo esto termine, seamos los primeros en levantar un altar de adoración, una señal como la que hizo Samuel, y poder decir a todo el mundo, a nuestros amigos, a nuestras familias: hasta aquí nos ayudó
el Señor. Que Dios te bendiga muchísimo y que esta palabra de Dios que hemos compartido juntos siga siendo un gran aliento para nuestras vidas.